Vamos a referirnos un poquito al tipo de régimen o de gobierno que había en Venezuela antes de la escalada intervencionista y de la agresión armada. Nosotros veníamos denunciando que se trataba de un gobierno autoritario que venía aplicando políticas antiobreras, donde había un peso muy grande de la corrupción y del desfalco, y que venía revirtiendo las políticas que caracterizaron al periodo de Chávez en la primera etapa de la Revolución Bolivariana. Esto fue sucediendo por tramos, digamos, 2014, 2015, después 2017, 2019 y ya entrando de 2020 en adelante, pues pronunciándose la deriva autoritaria, el, el control represivo, los mecanismos de coerción, la utilización del fraude electoral, pero lo que más le preocupaba realmente al imperialismo, creemos que más allá de todas las demás características de este gobierno, eran las relaciones profundas, privilegiadas con China en lo económico y comercial, dado que China había venido financiando importantes proyectos de desarrollo, a pesar de que muchos se los comieron con la corrupción de la manera más impúdica, y China venía cobrando y está en dificultades ahora para continuar a hacerlo normalmente, cobrando deuda con petróleo. ¿Mm? En la política de los Estados Unidos de tratar de frenar el avance y la presencia china en las relaciones económicas con los países latinoamericanos, esta era un punto muy importante. Sin embargo, aún en el periodo en el cual los Estados Unidos estaba en plena escalada intervencionista en el Mar Caribe, y deteniendo barcos petroleros, no solamente el tema de las lanchas con el asesinato de sus tripulaciones, con la excusa del narcotráfico o el narcoterrorismo, sino impidiendo la circulación de petroleros que estaban dentro de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y sobre todo para impedir el comercio con Rusia, el comercio con Irán y otros países, ¿no? Sin embargo, en Venezuela se había otorgado licencia a la petrolera Chevron Texaco, y la Chevron estaba haciéndose cargo de alrededor del 20% de la producción petrolera venezolana y garantizando la llegada de petróleo que le interesaba a Estados Unidos. Eh, PDVSA, por la corrupción y por el desastre y la ineficiencia de la burocracia, había venido perdiendo toda su capacidad productiva que tuvo en otro tiempo y que tuvo la capacidad a través de el manejo y el peso del Estado en la economía y en periodos favorables desde el punto de vista de los petroleros, permitiendo que se sufragara el costo de políticas sociales progresivas, más o menos avanzadas, etcétera. Bueno, todo esto se fue perdiendo con el gobierno de Nicolás Maduro. El salario, como decía Gustavo, llegó a cero. En estos momentos incluso está a 0,38 centavos de dólar. Se fue convirtiendo la mayor parte de los ingresos de los trabajadores en bonos que otorga de manera discrecional el gobierno y muy atados al manejo clientelar. Las pensiones fueron pulverizadas, prácticamente desaparecieron, se fueron degradando todas las conquistas sociales, la salud, la educación, y dañándose toda la infraestructura nacional y sometiendo al pueblo venezolano a unas condiciones terribles que generaron pues también el flujo migratorio de más de 8 millones de venezolanos al exterior. Por supuesto que en estas condiciones, ¿qué teníamos? La mayor parte de la población molesta, harta del gobierno o incluso odiando al gobierno,
volcándose hacia la oposición como posibilidades de salvación e incluso llegando a algunos sectores a tener simpatía hacia la posibilidad de que Estados Unidos interviniese para sacar de encima al gobierno de Nicolás Maduro. Desgraciadamente fuimos llegando a eso y destruyendo el concepto de izquierda, el concepto de socialismo, todas esas ideas que estuvieron en boga, aun cuando no hubiera habido una lucha consecuente y no hubiera una ruptura con el capitalismo, pero que fueron un rasgo del periodo de Chávez. El antiimperialismo quedó en algo prácticamente retórico, es decir, lo que tuvimos a través de todo el gobierno de Nicolás Maduro fue una ruptura práctica con el periodo de la Revolución Bolivariana conducido por Chávez, independientemente de que muchos de los problemas que surgieron después hubieran sido sembrados también por las políticas, digamos, limitadas del propio gobierno de Chávez, quedándose en un marco del nacionalismo burgués. De manera tal que eso puede explicar un debilitamiento de la revolución, de lo que había sido la revolución bolivariana y la pérdida de la base social que tenía, pero quedaba, sin embargo, una base social muy importante por una estructura burocrática, por todo un aparato clientelar vinculado incluso a la corrupción, lo que explica que una vez producida la intervención militar norteamericana, Donald Trump opte por mantener al gobierno de Delcy Rodríguez porque le garantizaba control institucional, le garantizaba control de las Fuerzas Armadas, del aparato de seguridad y posibilidad de estabilización del país sobre la base de una cooperación forzosa, ya sea por pacto, por traición, por como le queramos llamar, ¿eh? Para poder ir implementando los cambios que el imperialismo necesitaba. ¿Y qué fue lo que planteó Donald Trump? Pues fue fundamentalmente garantizarle el petróleo, después ir haciendo algunos cambios institucionales y legislativos para manejar los negocios y que el tema de las elecciones quedaría en último término, desplazando a María Corina Machado, lo cual no quiere decir que no la pueda poner en el escenario más adelante o que surjan otros actores. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos sí mantiene el cerco militar aeronaval frente a las costas del mar territorial venezolano, en los límites. Eso sigue ahí, no ha disminuido, esa amenaza está pendiente y Trump ha dicho, bueno, si no colaboran, si no se portan bien, podemos ir a una segunda oleada de ataques. Pero los Estados Unidos no implantaron tropas dentro del territorio nacional, de manera que no hay una ocupación del territorio, pero tampoco hubo un ejercicio de la defensa del territorio por parte de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, aunque se explique por el avance tecnológico militar de los Estados Unidos, es muy difícil comprender que solamente porque tenían unos aviones que neutralizaron todas las comunicaciones y los radares, o porque usaron un arma sónica que hacía sangrar por los oídos a los militares que estaban en la custodia de Maduro, que por eso fue que lograron controlarlo todo. Ahí hubo algún tipo de arreglos que nosotros desconocemos, antes, en el transcurso o después de lo que sucedió. Es más, después de que capturaron o que secuestraron a Nicolás Maduro y Cilia Flores, ellos cambiaron en el Departamento de Justicia las características de la acusación a Nicolás Maduro y quitaron la definición de cartel de los soles y de narcoterrorismo y pasaron a dejar solamente asociación para delinquir, negocios ilícitos y otras acusaciones similares, como dejando quizás allí una ventana para la posibilidad de negociar algunas cosas, flexibilizando pues el castigo para Nicolás Maduro, no sabemos qué. Ahora bien, lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Delcy Rodríguez, bajo las exigencias, las imposiciones, los dictados, las instrucciones de Donald Trump y de Marco Rubio, se parece mucho a lo que ofrecía hacer María Corina Machado.
se parece muchísimo al contenido de lo que era el programa de la MUD o el Plan País que tenía la oposición de derecha. Es decir, no hay grandes diferencias. La diferencia está en que los que tienen la capacidad y el control concreto, activo sobre el país y sobre el territorio, son los que pueden hacerlo. Porque están dispuestos a hacerlo, porque su plan no fue movilizar a la población, preparar a las Fuerzas Armadas para que realmente pudieran resistir esta situación. Nos decían que Venezuela tenía defensa antiaérea, que estaba blindada frente al imperialismo, que, bueno, que allí iba a estallar todo tipo de resistencia armada y social, y eso no ocurrió porque incluso los cabecillas del gobierno, hasta los más aparentemente intransigentes y come candelas, como le llaman ellos, fueron a recorrer las calles para decirle a la gente que se calmara, que se quedaran tranquilos, que confiaran en el gobierno, que confiaran en las Fuerzas Armadas, y lo que se han ocupado es de, digamos, estabilizar y calmar la situación. Ellos dicen que eso es para mantener la paz, que es una táctica, una estrategia revolucionaria para más adelante recuperarse, pero tampoco han tenido, ni antes ni después, una actitud firme, digamos, clara de buscar la articulación a nivel internacional entre distintos gobiernos amenazados, entre los movimientos, las organizaciones de los pueblos, todo aquello que había caracterizado a Chávez con las limitaciones que fuesen, pero que buscó crear espacios de integración latinoamericana, empezar a reducir la dependencia del imperialismo, incluso la derrota del ALCA, todo aquello quedó completamente olvidado. De manera tal que el primer garante en estos momentos de que Estados Unidos esté lo que está haciendo no es que los Estados Unidos estén metidos dentro de Venezuela, es que el gobierno que quedó está cooperando, está colaborando con los planes de Donald Trump, bajo la explicación o la excusa que sea. Y entre tanto mantienen, como decía también Gustavo, las características del régimen anterior. Hubo unas liberaciones de presos políticos, pero eso va a cuentagotas y son muchos menos de los que realmente hay. Nosotros estamos sobre todo pendientes de la liberación de los trabajadores presos por luchar, de los activistas y dirigentes sindicales que han sido presos, con instrumentos que todavía continúan, como la ley del odio, la ley contra el odio. El salario no ha sido tocado, sigue igual la situación de salario cero, aunque mencionan y tratan de crear expectativas al respecto y están abriendo unos supuestos espacios burocráticos de diálogo, sobre todo con los empresarios y burocracias sindicales, para el tema salarial. La población mantiene expectativas, a ver qué es lo que va a pasar, pero no ha habido realmente un desarrollo de protestas y de luchas. Hay mucha incertidumbre frente a lo que está ocurriendo. Y bueno, nosotros lo que creemos es que tiene que haber un proceso de recuperación de la clase trabajadora, de su organización, de su capacidad de movilización y de lucha, de la unidad, la articulación, que realmente pueda generar una correlación de fuerzas más favorable para que la clase trabajadora pueda enfrentar todo esto, porque tiene una dirección que va en el sentido contrario. Me refiero a las direcciones políticas y a las direcciones sindicales, al peso de los partidos burocráticos y de la derecha. Y estamos en una articulación tratando de impulsar la coordinación de organizaciones de la izquierda opositora, que por lo menos en algunos espacios como el Encuentro Nacional de Defensa de los Derechos del Pueblo ya va para casi 3 años manteniéndose con acciones unitarias reivindicativas por libertades democráticas, contra la corrupción, en solidaridad con Palestina, etcétera. Bueno, si tenemos pendiente nosotros el impulso y el desarrollo de una campaña internacional más a fondo contra la intervención imperialista y que podamos articularla
entre los distintos países donde creemos que es muy importante el papel que puedan jugar los Estados Unidos. Las luchas que hay dentro de Estados Unidos, ya nos hablarán los compañeros, nada mejor que ellos lograran deshacerse del gobierno de Donald Trump de alguna manera para el futuro y el destino de nuestros países. Pero juntos tenemos que apuntar en esa dirección. Y hemos, para ya terminar, propuesto pues una serie de planteamientos a nivel programático que a la vez que estamos impulsando esos planteamientos, insistimos en la necesidad de, junto con la más amplia solidaridad, del reagrupamiento revolucionario y de la construcción de una internacional revolucionaria para poder confrontar todas esas posturas que nos han venido haciendo tanto daño, como el campismo, el apoyar a los gobiernos antiobreros si tienen roces con el imperialismo. Por supuesto que estamos por la autodeterminación de los países y contra las agresiones imperialistas, pero eso no puede significar el apoyo a las políticas de los gobiernos, que son gobiernos explotadores y que son gobiernos autoritarios. Eso es uno de los problemas fundamentales. Así como el falso progresismo, que ha dejado las cosas a medias y que no lucha por la transformación socialista real, que es lo que creemos que es lo que sería la única solución posible. Voy a comenzar por la última pregunta que se hizo sobre Venezuela, preguntando sobre la situación de nuestro compañero dirigente sindical, Jan Mendoza. Jan Mendoza lleva 2 años en una situación de medidas cautelares restrictivas de sus libertades. No está preso, pero está sometido a juicio. Y lo curioso de este juicio es que se hace por una demanda de una transnacional que utiliza la ley del odio, lo que usan de instigación al odio, por sus actividades sindicales. La empresa utiliza su poder económico y sus influencias para comprar jueces, para comprar fiscales, pero usa esa ley del gobierno. Han cometido errores en la defensa porque hay muchas inconsistencias, no tienen pruebas, no tienen los testigos apropiados, etcétera. Y bueno, esperamos poder derrotar esa demanda, pero es muy importante la solidaridad internacional, tanto con pronunciamientos como la posibilidad de ayudar económicamente al compañero Jan Mendoza a enfrentar los gastos de su defensa. Vamos a ver con esta nueva situación qué pasa, ¿no? Hay una pregunta sobre la fuerza que tiene la burocracia. Yo decía que tiene una fuerza sobre todo basada en el control clientelar del Estado. Y ahora se está observando que eso además no tiene una base ideológica sólida. Aparte de las inconsistencias del gobierno de Maduro, resulta que ahora que hay una colaboración con el plan, con la agenda del imperialismo, están saliendo muchos sectores de esa burocracia a, digamos, unir filas con y a justificar a Delcy Rodríguez. Entonces veamos el nivel de esa fuerza. Es muy endeble, tiene mucho que ver con los intereses clientelares, pero esa es la fuerza que hay allí, digamos, la casta burocrática. Pero la población en su conjunto lo que pasa es que está desorganizada, dispersa, creyendo en las ofertas de los dirigentes de los partidos patronales. Falta una izquierda con capacidad de incidencia, de movilización en Venezuela, ¿no? Estamos tratando de levantar ese perfil. Si la intervención fue planificada con participación de sectores de gobierno, bueno, hay indicios de que hubo alguna clase de acuerdo, de colaboración o de traición, y todo eso está saliendo a la luz. Pero lo que sí es muy cierto es que en este momento está colaborando, está implantando la agenda. Esa ley de hidrocarburos que aprobaron, por ejemplo, además que ya antes de aprobarla estaban enviando todo el petróleo que Estados Unidos le estaba pidiendo y bajo las condiciones que los Estados Unidos estableció. La represión a los sindicatos y a la izquierda, sí hay represión a los sindicatos y a la izquierda
desde quitarle la legalidad a las agrupaciones de izquierda, desde enviarnos a grupos parapoliciales y policiales para enfrentar algunas de las movilizaciones, sobre todo las que han tenido que ver con la exigencia de libertad de presos políticos, a los sindicatos de oposición vinculados con la dirigencia de María Corina y otros sectores opositores. Pero bueno, los sindicatos que tienen relación con el gobierno son aparatos del Estado. ¿eh? Este, la contribución, la posibilidad de una constituyente con los sindicatos, el gobierno ha manejado varias veces el tema de la constituyente como algo fraudulento y tramposo. Se requeriría un mayor desarrollo de las luchas y de la organización independiente, autónoma de la clase trabajadora para que esa constituyente pudiera tener un peso real de la clase trabajadora como tal. En estos momentos, cualquier constituyente que se convoque o se anuncie va a estar en manos de los factores que ya sabemos, pues, ¿no? Más allá de lo correcta que pueda ser esa consigna desde el punto de vista abstracto general. Las medidas para mejorar la situación de Venezuela. Nosotros en nuestro pronunciamiento, uno de los que se publicó en la LIS, por supuesto que decimos que para mejorar la situación de Venezuela tenemos que ir contra el plan colonialista de Trump y el gobierno tutelado, no estar a favor de la agenda de cooperación con ese gobierno encargado, exigir el retiro de las fuerzas aeronavales de los Estados Unidos, no estar de acuerdo con la reapertura de la embajada gringa en Caracas, no complacer a los Estados Unidos con leyes entreguistas para manejar el petróleo a su gusto y antojo, sino que los recursos que tenga el país vayan dirigidos a los planes sociales y a la recuperación del salario. Lo que pasa es que es una burocracia muy corrupta que se chupa absolutamente todo y destruye, o sea, por ejemplo, lo que fue una estatización que le daba posibilidades de un manejo soberano del petróleo en los tiempos de Chávez, después se convirtió en un usufructo de la burocracia que manejaba como si fueran empresas privadas las empresas del Estado. ¿eh? Y nosotros además siempre, y esto tiene que ver con la otra pregunta del tema del socialismo o del falso socialismo, siempre dijimos que estatismo no es socialismo, que se requería derechos democráticos y control social y control obrero, participación real de los trabajadores, incluso no simulada, no montajes. El gobierno mismo fue desmantelando todas las experiencias incipientes de control obrero en Venezuela. Una cuestión fundamental es el aumento del salario. En Venezuela, con los recursos de la corrupción y con todo lo que ha ahorrado la burguesía y el Estado a través del salario cero, trabajo gratuito, le han quitado años de trabajo a la clase trabajadora. Y la Constitución venezolana dice que el salario mínimo debe estar al nivel de la canasta básica. La canasta básica está en alrededor de $1.000 y la canasta alimentaria en unos $500. Y lo que discute el gobierno con los sectores de la burguesía es que tienen que reanimar un poco el mercado y entonces que pudieran llevar la cosa a unos $200, pero reabsorbiendo, digamos, lo que venía dando como complemento el Estado sin incidencia salarial. Entonces, esa es una de las consignas más importantes, ¿no? Un minuto, Gonzalo. El tema del salario. Este, otra de las cuestiones sobre el descontento en la base del chavismo. Bueno, hay muchos sectores que están hoy en la izquierda opositora que se fueron desprendiendo o de alianzas del chavismo o del mismo PSUV, pero son minoritarios y lo hicieron muy tarde y con algunos de ellos nos estamos reagrupando. ¿eh? Pero todavía en estos momentos no sabemos muy bien qué es lo que pasa abajo. La gente critica hacia adentro en conversaciones familiares y privadas, pero siguen guardando las apariencias para conservar sus trabajos y otras cosas, ¿no? Hay que dejar que se desarrolle la situación. ¿Y qué hacemos para identificarnos como socialistas y diferenciarnos del falso socialismo? Bueno, hemos estado explicando el carácter del gobierno de Trump. Incluso le hemos dicho lumpen capitalismo, gobierno burocrático corrupto. El gobierno Y hemos De hablado de la Maduro, importancia, y de termino, Maduro.
claro, del gobierno de Maduro. Y este es una reproducción de lo mismo, pero en una etapa de colaboracionismo con Trump. Pero los mismos métodos, la misma manera de hacer las cosas y las pequeñas aperturas que van dando es a gusto de abrirle camino a la oposición y para calmar los ánimos en la población y que no haya despelote, como decimos los venezolanos.